Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. En días pasados, una organización que en defensa de los periodistas estuvo en la mañanera, habló con el presidente López Obrador y refirió esta organización al presidente de la República que el presidente mismo utiliza lenguaje cuando describe a la prensa que no es más que una secuela de descalificaciones, y le hicieron prometer al presidente que ya no entrara en ese terreno, a lo que el presidente se niega porque dice que él no descalifica y por lo mismo no tiene que jurar nada. Está en comunicación conmigo Emmanuel Colombier, que es director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, que justamente su labor tiene que ver con este ejercicio libre del periodismo en el mundo. Y Emmanuel, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todas y todos. Todo bien, gracias por recibirme. Muy bien, merci. Emmanuel, ¿qué es, desde tu punto de vista, la situación por la que pasa, cuál es la situación por la que pasa el desempeño periodístico en México en relación con el poder? Pues yo diría, nada más para completar lo que su introducción, vino a México esta semana una misión internacional conformada por más de 17 organizaciones internacionales justamente, dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, y hemos venido a hacer una serie de encuentros con periodistas mexicanos, organizaciones de defensa de la prensa, de la libertad de prensa en México, y con las autoridades para avanzar sobre los temas muy preocupantes de la impunidad de crímenes contra periodistas y de la violencia contra el gremio. Entonces, es importante recordar que en México este año al mínimo 10 periodistas han sido asesinatos, lo que coloca a México como el país más letal del mundo para la prensa hasta la fecha. Y recordar que más del 99% de los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas siguen impunes. Son datos fríos, escalofriantes. Lo que sí hemos observado, la situación de violencia y de impunidad no es nueva, la estamos infelizmente observando y denunciando desde varios sexenios. Ahora, lo que sí nos llamó la atención es la estigmatización del trabajo de la prensa por parte del gobierno actual, y por parte directamente del presidente López Obrador durante las mañaneras, y consideramos que en un país tan violento, en un país donde trabajar como periodista y investigar casos que tienen que ver con corrupción, crimen organizado y otros temas que puedan incomodar poderes políticos, económicos, religiosos, y lo del crimen organizado siempre viene con amenazas, intimidaciones, violencias y hasta infelizmente asesinatos. Entonces, en un país donde hay tanta violencia e inseguridad y vulnerabilidad para la prensa, sobre todo a nivel local en los estados, el presidente no puede tener un discurso que estigmatiza a los periodistas. Es muy irresponsable y es muy peligroso, porque este discurso se replica en los estados de la República y en ciertos estados de la República muy peligrosos, donde el crimen organizado tiene mucho control. Esto tiene una repercusión directa y es altamente preocupante. ¿Qué instancia, Manuel, qué instancia internacional puede ser intercesora por los periodistas en México? Porque tú sabes que aquí hay una fiscalía para la atención de periodistas que yo en algunas ocasiones he utilizado y no sirve absolutamente para nada. Este hombre que te habla, de los 47 años que tiene el periodismo,
10 en 2 periodos de 5 me han sacado de los medios de comunicación por ser incómodo al gobierno y bueno, afortunadamente hemos tenido la fortaleza de regresar una y otra vez, pero finalmente a la hora de que pasan las cosas, no pasa nada con las cosas y sigue todo igual. Ayer mismo el presidente garantizaba ante la Cámara de la Industria de Radio y Televisión que habría libertad, todo el mundo aplaudiendo, pero en el fondo siempre está por debajo del agua la presión constante y la estigmatización, a la que, por cierto, el presidente no se comprometió a jurar nada, porque dice, yo no me comprometo a nada porque yo no estigmatizo. Cuando habla de quitarles el bozal y morderle la mano al que se lo quitó y cosas de estas. Pues sí, es esto que estamos denunciando con esta misión internacional. No es una cosa que observamos, que hemos observado en los precedentes sexenios. Estamos diciendo que la mañanera es un ejercicio, es una cosa negativa. Creo que al contrario, es un ejercicio democrático muy interesante y hay pocos países en el mundo donde tenemos un presidente que habla con la prensa todo el día, pero es imposible tener un discurso que pueda de cualquier forma estigmatizar y generar odio contra la prensa. En un país con tanta violencia no lo podemos aceptar y no se trata solo del presidente, sino a nivel de los estados. Es muy importante que haya un reconocimiento de la importancia de una prensa libre, plural, independiente y que pueda ser crítica sin temer represalias y violencias. Entonces, es importante que el presidente pueda, del más alto nivel del poder, dar el ejemplo y, en vez de estigmatizar, valorizar el trabajo de la prensa. Sí hay periodistas que pueden ser críticos y así funcionan las democracias. No existe democracia sin una prensa libre y independiente y crítica. Entonces es importante decirlo y esta estigmatización no la podemos aceptar en las condiciones de violencia y de inseguridad que existe en este país para la prensa. Estamos en la misma, pensamos que debemos de ser siempre, esa es la postura de la prensa, observadores críticos y asertivos de lo bueno que pasa y de lo malo que queremos evitar que suceda en un país como el nuestro, en el que hoy tenemos, fíjate, un ejercicio de un presidencialismo como los que hubo en México en el pasado, con un poder absoluto en todos los otros niveles de poder y que nosotros seguiremos tratando de hacer. Lo que decía, no sé si te acuerdes, Emanuel, hace un par de años vino aquí Angela Merkel a nuestro país y a la hora de que le preguntaron por México, dijo: me extraña que en un país democrático como México no haya contrapesos. Pienso que la prensa debe ser un contrapeso y que esa debe de ser su función. Pues sí, yo creo que sí hay libertad de expresión y libertad de prensa en México, hay pluralismo, hay posibilidad de decir cosas. Ahora, México es un país de muchas paradojas, yo diría, porque existen mecanismos de protección para periodistas, existe una fiscalía especial que como lo dijo usted, no está funcionando bien. Pero sí, el tema es totalmente relacionado a la corrupción, a la violencia estructural en el país y en la mayoría de los estados de la República y en los estados más contaminados por el crimen organizado. El ejercicio periodístico es muy complejo y tenemos zonas silenciadas, como tenemos estados donde no se pueden tocar estos temas. Hay Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, la lista es amplia. Sí. Y además, ¿sabes qué, Manuel? Vienen las demandas, ¿eh? No sabes, ya tengo un departamento legal para defenderme de todas las demandas que recibo aquí constantemente. Pero, en fin, yo creo que estamos en esta misma línea. Yo te pido que estemos en comunicación constante porque hay, sí, para la prensa entienda un espacio.
que debemos de conservar, pero también de ampliar. Y también siento que al periodismo en México le falta un grado de conocimiento y de educación en muchos de sus miembros, y a veces eso mismo devalúa al propio ejercicio que tenemos que superar de alguna manera. Y yo te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa, Emanuel. Yo que agradezco por hablar de este tema muy importante. Estamos en contacto. Gracias, Emanuel Colombier, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, que tiene un punto de vista y dice, en México sí, hay libertad, pero a la hora de los cocolazos hay muertos, hay perseguidos, hay periodistas que resultan intimidados o coartados. O asesinados. Sí, eso es lo que justamente tenemos que prever.